No recuerdo Juegos Olímpicos sin público. Y esto nos habla de la capacidad del ser humano para irse adaptando a los cambios. Por ejemplo, de cuando el varón Pierre de Coubertin creó la idea de los Juegos Olímpicos y que se empezaron a tener la primera edición en 1896, a los siguientes Juegos se había multiplicado por 4 el número de participantes, y la característica que han tenido los Juegos Olímpicos es que en cada edición se van rompiendo récords, digamos, mejorando, va evolucionando el ser humano, se rompen marcas, y incluso los uniformes, los trajes, todo esto, las sedes van mejorando. Pero pues viene el periodo de la entreguerra, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, vienen problemas con la Guerra Fría, y bueno, ahora el tema de la pandemia, y se van dando cambios. ¿Cuáles son los cambios que tú identificas como más marcados en la era de los Juegos Olímpicos? Sí, definitivamente la idea romántica y pues hasta cierto punto inocente, digamos, vamos a ponerlo así, del varón Pierre de Coubertin, pues era hacer unos Juegos Olímpicos en los que los atletas de todos los países del mundo que participaran pues pudieran convivir, pudieran competir, incluso pues por ahí salió lo voy a decir con todas sus letras, el mediocre refrán ese de pues lo importante no es ganar, sino competir, ¿no? Que realmente pues no hay ningún deportista que quiera solo competir, ¿no? Todos compiten para ganar, ¿no? Y pues obviamente, como bien lo dice, ¿no? Los conflictos bélicos han marcado definitivamente pues un parteaguas, ¿no? Un gran paréntesis en los Juegos Olímpicos, primero con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Que se tuvieron que parar los Juegos de la era moderna, luego en la segunda, de hecho hay una de las cosas que quería platicar es también que, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos ahora digo si del 48 o del 56, pero parece que fueron los de Melbourne, ahora le digo, aquí tengo ya preparado todo esto, no, en Londres 48 estuvieron pues vetados de competir Alemania y Japón, precisamente como un castigo por lo que hicieron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digo, un poco inopinado porque también los aliados hicieron su daño, ¿no? Pero sí, definitivamente, también hay que comentar que antes la presencia de la mujer era muy limitada, ¿no? En los Juegos Olímpicos, y de hecho, ahora el actual presidente del Comité Olímpico Internacional, que es Thomas Bach, dice que estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una de las cosas que él quiere que se noten más, es primero que son unos Juegos Olímpicos más enfocados a la juventud. Por eso se incluyeron algunos deportes como escalada deportiva, la patineta, la bicicleta BMX, que son las bicicletas, pues como las antiguas BMX, ¿no? Donde se hacían acrobacias, giros, piruetas, y otro tipo de competencias como para enganchar un poco más con los millennials, ¿no? Como la población joven. También decía que quería que fueran con un toque más urbano, por eso usaron estos deportes, y sobre todo, y cierro con esto, pensando en una mayor presencia de la mujer, ¿no? Porque pues creo que hay una deuda histórica con la mujer en el deporte, ¿no? De que no se les permitía competir porque un deporte era muy rudo, porque un deporte era un poco apropiado, pero según quién, ¿no? Para una mujer. Entonces, yo creo que esas son como las cosas que nos pueden ir marcando. Obviamente, también los conflictos bélicos, ¿no? O los conflictos políticos, ¿no? Que han pisado pues mucho los callos, ¿no? En tema de los Juegos Olímpicos. Si me permite hacer un comentario sobre el tema político, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1972, perdón, 1976, muchos países africanos hicieron boicot a estos Juegos porque el rugby es un deporte nacional en Nueva Zelanda, como lo es en Sudáfrica, pero en aquellos años usted recordará, digo, aunque no, que no haya vivido en esos años, pero bueno, por el tema de que lo conoce el tema, estaba la política del apartheid, que era esta segregación racial indiscriminada y vulgar y ofensiva de los blancos de Sudáfrica y los negros de Sudáfrica, ¿no? Entonces, muchos países africanos pidieron que se sancionara a Nueva Zelanda no permitiéndole participar en los Juegos Olímpicos de Montreal en el 76, porque fueron a jugar a ese país donde tenía pues esta condena, ¿no? Del Comité Olímpico Internacional. Durante muchos años Sudáfrica estuvo vetado de participar en los Juegos Olímpicos y pues como no hubo un castigo, muchos países se bajaron, ¿no? De estos Juegos de Montreal, ¿no? O sea, es decir, cómo todas estas cosas influyen, ¿no? En el tema deportivo, ¿no? Obviamente, pues a nadie le gusta perderse
el poderío, la espectacularidad de los africanos en sus respectivos deportes, pero pues ellos tomaron una decisión también como orientados por la dignidad, ¿no? Oye, y pues ya que hablamos, oye, es que a mí me pica la cresta con el tema internacional, porque ya que hablamos de boicots, pues esto que dices es Montreal 76, pero luego recordarás que en Moscú 1980, la Unión Soviética, en 1979 fue un año muy convulso en el mundo para la política internacional. Recordaremos que en ese tiempo asciende Saddam Hussein al poder, también triunfa la revolución islámica en Irán, Ujú. llega el ayatollah Khomeini, la Unión Soviética invade Afganistán y se bate en un feroz duelo por 10 años en contra del Talibán, pero Estados Unidos, el justiciero, el democrático justiciero, que se mete en todos lados, pues boicotea los Juegos Olímpicos de Moscú justamente por la invasión que un año antes había tenido la Unión Soviética en Afganistán. Imagínate si alguien les dijera que en el año 2002, 2003, 2001, ellos iban a invadir a Afganistán y se iban a quedar ahí por más de 15 años, pero ellos justicieramente, notes a mi sarcasmo, intentando ajustarle cuentas a la Unión Soviética, y son los que boicotean Moscú 80. ¿Te acuerdas del desenlace Sí. para Los Ángeles 84? Sí, por supuesto, ¿no? Digamos que, como dijeran en inglés, payback time, ¿no? Ellos también se vengaron, ¿no? Y la URSS no decidió participar. De hecho, lo que sí no me acuerdo con precisión, y debo de admitir, no me acuerdo cuántos países del bloque comunista europeo no participaron también en los Juegos de Los Ángeles, pero recordaremos que pues ahora como pues muchos de los países europeos se balcanizaron, ¿no? Checoslovaquia se partió en dos, Yugoslavia se partió en 9, si no estoy mal, o en 8, y así, ¿no? Hubo mucha partición en Rumania, ¿no? Pues también se partió en 2 o hasta en 3, ¿no? Si nos vemos muy estrictos con Transnistria. Entonces, sí, obviamente eso fue el momento de desquite, ¿no? Digamos, del bloque comunista en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, ¿no? Y obviamente volvemos al tema, ¿no? Como por más que uno quiera tomarlo como entes paralelos, no, es que está entrelazado el tema político y el tema deportivo, no es posible separarlos, ¿no? No es posible como decir, bueno, voy a partir esto y le voy a poner una parte acá y la otra, no se puede, en este caso está muy ligado todo. Mira, si quieres los contamos. En el caso de Yugoslavia, se llamaba República Federal Socialista de Yugoslavia, estaban 6 repúblicas: Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. Y bueno, pues allá había 2 provincias autónomas. Una era Kosovo, que ya se reconoció como país, Ujú. y Voivodina. Y en el caso, por ejemplo, de la República Checa, pues ahora sí es Checa y Eslovaquia, que era Checoslovaquia y que era como muy competitiva, ¿no? Y bueno, de las repúblicas soviéticas hablamos más o menos como de 15. Entonces, el bloque Sí. soviético era bastante más la Europa Oriental: Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Bielorrusia, Polonia. Polonia, Ucrania. Bueno, ahí tienes y además todo muy bueno, sobre todo en las barras, ¿no? En la gimnasia. Israel, ciertamente, Montreal 76, Moscú 80 y Los Ángeles 84 fueron Juegos Olímpicos en donde, contrario a lo que se había venido presentando anteriormente, no se batieron récords, se batieron muy pocos récords, porque en cada Juegos Olímpicos siempre se superan las marcas de los anteriores Juegos, pero por el boicot que se relacionaba con la Guerra Fría, pues se sabotearon mutuamente y por esta razón no se alcanzaron. Pero llega 1988, Seúl 88, y ahí se pone como muy interesante la cosa. Pero antes de darle un orden cronológico, me gustaría preguntarte, por ahí si tienes la investigación hecha, Ujú. sobre 2 acontecimientos que también son muy importantes en donde se relaciona política internacional con Juegos Olímpicos. Y es el tema de la suspensión de los Juegos durante la Segunda Guerra Mundial, y también el tema de los asesinatos del Septiembre Negro, este escuadrón palestino que llega y ataca y asesina a 12 atletas israelíes, pues en venganza o en revancha por la ocupación ilegal israelí en Palestina. ¿Tienes alguna referencia a esto, sobre todo sobre toda la suspensión de los Juegos en la Segunda Guerra Mundial?
los Juegos Olímpicos del 48, que fueron 3 años después, digamos, de la declaración del final de la guerra, eh, por ejemplo, muchos de los eventos que se llevaron a cabo en Londres, pues, o sea, había un plan digamos, un programa olímpico que incluía cierto número de juegos, pero que se tuvo que limitar porque, pues, era el país, en este caso, pues, el Reino Unido era el país más, con las mejores posibilidades de llevar a cabo la justa deportiva, pero a pesar de ello tenían mucha infraestructura destruida, ¿no? Justo por todos los daños que causó la guerra, ¿no? Los bombardeos, lógicamente, pues, digo, vale recordar que, pues, antes de la entrada de los aliados al conflicto, como se le conoce, digamos, la invasión europea, pues, los nazis se dieron gusto, ¿no? Bombardeando territorio inglés. De hecho, desde 1936, cuando se hicieron, profe, los Juegos Olímpicos de Berlín, estos juegos nazistas, donde, pues bueno, quería Hitler demostrar el poderío de la raza aria, y donde, pues, justo un individuo estadounidense de raza negra, Jesse Owens, arrasa con 6 medallas y pues hace que Hitler se coma su propia bilis. Pero desde ahí, desde el 36 al 48, o sea, es una ventana de 12 años en la que, pues, no se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, ¿no? Estaban pactados, por ejemplo, digamos, siguiendo ese orden cronológico de 4 años, de ese cuatrienio, pues los próximos Juegos iban a ser los del 40, los de 1940, luego 1944, y no se llevaron a cabo estas 2 ediciones, ¿no? Entonces se tuvo que correr hasta el 48, pero sí, definitivamente, pues eso fue una época en el mundo en la que, pues, lo que menos se pensaba, pues, era en el deporte, ¿no? Incluso muchos, por ejemplo, en Estados Unidos, muchos jugadores de grandes ligas en ese momento tuvieron que enlistarse, ¿no? Para participar en la guerra. Algunos regresaron, otros ya de plano, pues, no pudieron regresar, ¿no? Y del caso de Múnich, 1972, pues el tema que creo que sigue vigente, desgraciadamente, porque, pues, usted ya lo ha hablado aquí en el canal, es un tema la polémica creación del Estado de Israel, donde, pues bueno, 8 terroristas, ¿no? O identificados como terroristas del Septiembre Negro, pues se colaron a la Villa Olímpica y asesinaron a 2 miembros del equipo olímpico israelí, y además tomaron a otras 9 personas como rehenes. Y estos rehenes, ellos los usaron o sea, para tenerlos como moneda de cambio, para que se liberaran a más de 200 prisioneros palestinos, y al final del día, la operación que llevó a cabo la policía alemana fue un desastre, porque algunos de los terroristas o de los atacantes de la delegación israelí se escaparon, ¿no? Se fueron impunes y mataron a algunos otros, pero también hubo policías alemanes muertos, hubo también de los rehenes que tomaron, también hubo más muertos. Entonces fue todo un desastre, pero aprovecharon la escena olímpica estos digamos, radicales palestinos para, pues, llevar agua para su molino, ¿no? Digamos, sería una forma como muy práctica de resumirlo. Oye, y ya entrados en copas, por decirlo menos, si nos regresamos 4 años antes, ahora sí que traemos todo un desorden cronológico, pero está emocionante porque estamos resaltando como los eventos que la gente nos puede seguir. Aquí tenemos a mucha gente que tiene más de 35 años de edad y que pueden ubicar perfecto lo que estamos diciendo, que están familiarizados además con el seguimiento de los Juegos Olímpicos. Hablamos de Múnich 72, ya hablamos también del 40 y 44 que se suspendieron, y nos dijiste perfectamente, que del 36 hasta el 48 se volvieron a celebrar Juegos Olímpicos justamente por el desastre de la Segunda Guerra Mundial, y luego ya nos brincamos hasta el 72 a Múnich. Pero si regresamos 4 años antes, México también fue una sede de un escándalo mundial que hasta la fecha no se olvida. México 68, 10 días antes de los Juegos Olímpicos, aprovechando los foros, aprovechando los focos, las cámaras del mundo que se llegaba a instalar para cubrir los Juegos Olímpicos, y que ocurre el 2 de octubre, Israel. Sí, la verdad es que mucha gente en México, sobre todo en las clases adineradas, profe, pues ellos se quedan con la memoria, digamos, dulce, ¿no? De los Juegos Olímpicos y de Enriqueta Basilio subiendo al pebetero a encender la llama olímpica, y el Tibio Muñoz ganando en la alberca olímpica el oro, en la natación, en la modalidad de pecho.
Y sí, sí, son cosas muy, muy bonitas, ¿no? Pero como dicen, no podemos olvidar pues toda la sangre que se derramó, ¿no? En la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en la matanza de Tlatelolco, donde pues hubo más de, según datos oficiales, más de 200 muertos, más de 1000 heridos, pues en esta protesta estudiantil, ¿no? Donde los estudiantes pues ya querían, digamos, tener un trato de adultos, ¿no? No tener este trato paternalista, porque pues los tiempos estaban cambiando, había ciertos géneros musicales que empezaban a revolucionar las conciencias, un tipo de literatura que también avispaba, ¿no? Al estudiante y que le hacía cuestionarse mucho más todo, ¿no? Incluyendo las directrices del gobierno en aquel entonces, ¿no? Y en estos Juegos Olímpicos, profe, también se da una situación muy interesante que son con atletas estadounidenses de raza negra, el caso particular de Tommy Smith y John Carlos, quienes ganaron una competencia de velocidad, de hecho fueron los 200 metros, y ellos arriba del podio se pusieron un guante negro y levantaron el puño, ¿no? Como la señal del Black Power en protesta a la manera en la que la población afroamericana ha sido o había sido tratada y sigue siendo maltratada en Estados Unidos, pero ellos en ese momento aprovecharon todo, pues toda esa palestra, ¿no? Toda esa vitrina fantástica de los Juegos Olímpicos para llamar la atención y decir, bueno, somos negros, somos estadounidenses, somos poderosos, somos talentosos y queremos otro trato, ¿no? Entonces, no recuerdo el año, profe, quizás usted lo tenga mucho más presente, pero fue en la década de los 60, no sé si fue en el 61, donde se supone que se termina, ¿no? La segregación racial, o sea, es oficial el fin de la segregación racial, pero realmente poco ha cambiado, ¿no? Y obviamente para 1968 tampoco cambiaron las cosas, al grado de que se da esta protesta de Tommy Smith y de John Carlos, ¿no? Sí, es hasta el 65, pero sí, ya por esa época ya 65. empieza toda la lucha por los derechos civiles, sociales, económicos y políticos de los afrodescendientes en Estados Unidos, que de hecho, fíjate, ahora que regresamos al tema, mi querido Israel, al tema de Owens, estampándole a Hitler sus teorías de la superioridad racial, pues se ha hecho muy famoso esto porque Hitler finalmente perdió la guerra, pero cuando regresa a Estados Unidos, el racismo y el apartheid también estaba a todo lo que daba y ni siquiera lo recibieron en la Casa Blanca como a los atletas blancos que ganaron medalla aunque sea de bronce. Tuvieron que darle su premio por atrás, por uno de los jardines, y no fue merecedor de entrar con todos los blancos. Estamos hablando de los años 30, pero recordarle a la gente que hasta 1965 Estados Unidos vivió brutalmente la separación racial que también en Sudáfrica se vivió hasta 1989, pero la diferencia es que en Sudáfrica por ley estaba estipulada esta separación, pero los Estados Unidos no se le quedaban atrás a Sudáfrica.